Hola, muy buenos días. Mi nombre es María Belén Gallardo Agustín y hoy les voy a hablar un poquito acerca de la vida de Jorge Ubico Castañeda. Dice que Jorge Ubico nace un 10 de noviembre de 1878. Fue un militar, dictador y político guatemalteco y también fue ministro de Fomentos durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera. Se postuló como presidente en el año 1926, pero perdió las elecciones. Alcanzó la presidencia hasta en 1931 y durante 13 largos años gobernó Guatemala con mano dura. Junto a él, una empresa de Estados Unidos llamada United Fruit Company, que esta se basa en una compañía de Estados Unidos creada en 1899 que se dedica a la producción y comercialización de frutas tropicales cultivadas en América Latina, que en Guatemala fue el monopolio bananero. Les voy a hablar un poco también de acerca del gobierno de Jorge Ubico. Este gobierno fue de gran impacto para Guatemala, ya que fue uno de los gobiernos reconocidos porque fue se conoce como el último gobierno liberal autoritario en América Latina. También por mantener al crimen al mínimo en el tiempo que duró su gobierno, así también por el número de infraestructuras que mejoró y construyó en su reinato. Así como estas instalaciones podemos mencionar tales como la construcción de carreteras para conectar las distintas rutas comerciales. Claro que a él le favorecía bastante por la compañía de Estado estadounidense con el que él estaba vinculado, porque mientras más carreteras conectaban el comercio, más producción tenían. Esto también aplica para la ampliación y mantenimiento de los ferrocarriles y también edificios públicos tales como la Casa Presidencial, que crea en 1931, y el Palacio Nacional, que crea en 1938, el edificio de Correos y Telégrafos, el edificio de Sanidad Pública en 1937 y también la Corte Suprema de Justicia en 1938. También recordando así que fue en el periodo de Jorge Ubico en donde se declara a la monja blanca como flor nacional de Guatemala. Y él la declara un febrero del año de 1934. Esto favorecía a Jorge Ubico gracias a que varias infraestructuras que estaban mal, por ejemplo las carreteras, él las mejoró y las restabló para su propio uso. Por ejemplo, la exportación del monopolio bananero. Sin olvidar que durante de su mandato también hubo se le atribuyen varios antecedentes. Recordemos que uno de los periodos más grandes, uno de los periodos más fuertes en Guatemala fue precisamente en el gobierno de Jorge Ubico. Para ello les voy a mencionar algunas de las cosas que él hacía y les voy a hablar acerca de un poquito de eso. La falta de libertad civil. Recordemos que en el periodo de Jorge Ubico no se podía andar por las calles libremente porque él aplicaba la ley de la vagancia. La ley de la vagancia era una ley que establecía que en un horario específico la gente no podía estar en las calles sin hacer nada, porque era obligado y era llevado por los militares a un trabajo forzoso. Trabajo claramente que fue en la creación el palacio, por ejemplo, también en el Palacio de la Policía Nacional,
Estos fueron uno de los principales factores que se vieron más destacados en este gobierno. También así también el trabajo forzoso que ya les había comentado, y también la concesión de empresas extranjeras. ¿Esto qué quiere decir? Las empresas extranjeras tenían ciertos beneficios en el tiempo y el gobierno de Jorge Ubico, sin olvidar así esta empresa que ya antes fue mencionada por el monopolio del banano. Estas empresas se dice que él les daba como el privilegio de no pagar impuestos al gobierno solo del hecho de por solo estar exportando frutas de nuestras tierras. También así la inmunidad criminal a los dueños de las empresas extranjeras y también a los terratenientes cafetaleros. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, les voy a explicar un poquito de esto. Se dice que esto era así porque él le ofrecía inmunidad a todos esos terratenientes y a los dueños de entidades extranjeras, que ellos tenían el privilegio de no ir a prisión o pagar una suma de dinero para no ir a prisión por algunos crímenes a los que fueron sometidos o los que fueron culpados. Esto enfureció a bastantes, a la población civil de ese entonces, porque también el magisterio fue el principal y el primer afectado en estas situaciones, ya que ellos sí impartían clases y estaban trabajando para el gobierno, pero con un salario mínimo. Entonces todo esto desató una ola de comentarios que en ese entonces eran muy mal vistos los sindicatos de maestros o las reuniones, que dicho en ese entonces también se sufrió mucho de que quienes se reunían, ya sea que los llevaban a prisión o también que los asesinaban o les lanzaban bombas lacrimógenas o bombas explosivas en donde estaban reunidos. Esto afectó más que todo a los maestros y también a los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ya que ellos necesitaban la libertad de expresión y por eso decidieron marchar y levantar su voz ante estas graves situaciones que estaban pasando. Les voy a hablar un poquito de la revolución del 20 de octubre de 1944. Dice que fue un movimiento donde involucró tanto a civiles como a militares, tanto a trabajadores como a estudiantes, destacando principalmente a los trabajadores como al magisterio y destacando también a los alumnos como los alumnos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que eran los principales que no estaban de acuerdo ante el manejo del gobierno en ese entonces, ya que no tenían libertad de expresión y eran obligados a trabajar por un sueldo bajo el del promedio, ¿verdad? Entonces, en esta revolución comenzó con las marchas de los maestros para exigir el aumento de sueldo y lograron obtener las siguientes creaciones, ¿verdad? Durante el gobierno durante el gobierno de Jorge Ubico se estableció un 15% de aumento de sueldo para los maestros. Ellos no estando conforme con esto porque en los sueldos redució la cantidad de sueldo para los jubilados. Esto enfureció aún más y decidieron marchar. Esto fue lo que creó la revolución del 20 de octubre. Pero ¿qué se ganó? ¿Qué era lo que ellos buscaban? Bueno, pues gracias a las marchas que ellos hicieron, fue que gracias a esto y marcharon. ¿Por qué? ¿Por qué marcharon? Por la
los trabajos esclavizados. Recordemos que cuando aplicaban la ley de la vagancia, los trabajos no eran remunerados. Así también el decreto 2795 y la reducción a las cuotas de los jubilados y el aumento. Esto era lo que ellos buscaban. ¿Qué consiguieron durante la revolución que causaron? Fue más adelante, fue el 20 de octubre que ellos logran, gracias a la revolución, la creación del Código del Trabajo, la apertura de la educación sin discriminación, porque recordemos que en esa época varias personas no eran admitidas en las escuelas públicas y no había en escuelas privadas. También en la apertura de los sindicatos de maestros, que es ahora donde se reúnen ellos y presentan las propuestas de mejoramiento a varias situaciones que se dan en el ámbito de la educación. También así se crea el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, como lo conocemos hoy en día como el ICS. Es así como esta revolución crea un gran perjuicio en Guatemala, tanto para favorecer como para perjudicar. Recordemos que fue unos años de gran batalla y se perdieron muchas vidas. También hubo varias desapariciones y también recordemos que fue uno de los periodos más duros para los guatemaltecos, ya que ellos no tenían la libertad de expresión y su palabra no era tomada en serio. También cualquier persona que hablaba del presidente, ya sea que lo desaparecían o lo asesinaban. Gracias a esto se desata una historia y un antes y después, gracias a María Chinchilla, que de eso mi compañera les va a explicar sobre la vida de María Chinchilla. Espero que este análisis les haya gustado y haya sido de su agrado. Este fue mi presentación.